Hola, bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Soy la pastora, profeta Corey Gómez, pastora en la Iglesia Avance Global y siempre quiero agradecerte. Es algo que realmente es parte de nosotros darle las gracias a nuestra audiencia, a la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que lo que el Señor nos ha llamado a hacer podamos hacerlo. En este ministerio, pues cada uno de ustedes es importante. La gente que nos ayuda a producir, la gente que nos ayuda a colocar las cosas y cada uno de nuestros oyentes también. Nuestra oración es que en este tiempo todo el pueblo del Señor pueda ser muy edificado de una manera radical y de una manera, hermanos, definitiva en sus vidas. Estamos en un tiempo donde no podemos perder tiempo, estamos en un tiempo donde nosotros no podemos darnos el lujo de esperar para mañana las cosas que podemos hacer hoy y que podemos alcanzar hoy y que podemos ver en cumplimiento hoy. Así es que mi oración por ustedes en este día es que la palabra que he estado compartiendo en esta última serie, Conquistando Nuestra Herencia, esté siendo una palabra que esté llenando tu corazón y dándote estrategias para caminar en esta nueva estación, en el nombre de Jesús. Quiero decirte que tenemos una línea de oración abierta. También, por supuesto, tenemos allí la dirección de nuestra congregación. Puedes llamarnos y espero en el nombre de Jesús que podamos tener la bendición de conocerte y de poder compartir contigo personalmente. Te vuelvo a decir, he estado compartiendo una serie Conquistando Nuestra Herencia y verdaderamente ha sido para mí personalmente, en lo personal, de muchísima bendición. Ha llenado mi corazón de una manera muy especial, me ha traído esperanza, ha abierto mis ojos a una nueva dimensión y déjame decirte, ha renovado mis fuerzas en este tiempo. El haber entrado a la estación, a veces como cabezas de ministerios enfrentamos situaciones que son a veces desconcertantes. Sin embargo, qué bueno es saber que el Señor está allí con nosotros, está respaldando su palabra, está respaldando cada paso que damos y no porque esos pasos las damos ni en nuestras fuerzas ni en nuestra sabiduría, sino que lo que somos y lo que tenemos, todo proviene de Él y todo es para su gloria. Existimos como ministerio, hermanos, para que la gloria de nuestro Dios sea visible en las naciones de la tierra. Y le doy gracias a Dios porque hoy podemos ser colaboradores de Cristo en ver su reino establecido. Es un privilegio poder ser, llamarnos hijos de Dios y llamarnos colaboradores de Dios. Quisiera en el tema que he estado tratando, compartir contigo, apenas empecé a compartir contigo la estrategia. Fueron parte de los últimos minutos del programa anterior. ¿Cuál fue la estrategia que Dios le da a Josué para lograr esa encomienda que parecía tan difícil? Dios le dice, levántate y pasa este Jordán, porque tú vas a entregar esta tierra por heredad a Israel, a todos los hijos de Israel. Y hay gente que me está mirando, que tienen una palabra similar. Hay pastores, hay evangelistas que me están oyendo, hay maestros de escuela dominical, maestros de iglesia, gente que me está oyendo que tiene llamado en su mano, que tiene gente encomendada en su mano. Y Dios le está diciendo, levántate y pasa el Jordán, pasa ese lugar de muerte porque tú tienes que entregar una herencia. Hay un pueblo que te ha entregado. Y en el programa pasado leíamos en Josué, capítulo 1, del verso 6 al 9, y te decía que por 3 veces, y todo esto, y nosotros lo conocemos, el Señor le hace énfasis a Josué con respecto a esforzarse y ser valiente. Y te decía que Josué realmente se esforzó en oír la palabra, y era esforzarse, implicaba que tenía que sacar fuerzas de debilidad. Tenía que decidir que a pesar de sus realidades o circunstancias presentes, él iba a ser perseverante en aquella palabra que Dios le había entregado.
Y ser valiente implica que por encima aún de sus temores iba a enfrentar los obstáculos y los enemigos, aunque parecieran más grandes que él. Ser fuerte y ser valiente, que alguien nos los diga, es fácil, pero ponerlo en práctica en nuestra vida, ahí es cuando a veces se nos pone pequeño el camino. Y lo digo a nivel personal, en cuántas oportunidades los temores han querido sobrepasar. Sin embargo, qué maravilloso, hermano, es ver la mano de Dios en nuestras vidas todos los días y poder decir, a pesar de mí misma, a pesar de todas las cosas, puedo levantarme en la palabra que el Señor me dice. Quiero animarte y quiero sembrar, impartir sobre tu vida ese mismo espíritu en este día. Quiero sembrar en tu vida, ministrar en tu vida esa capacidad para ser tenaz, la tenacidad para alcanzar tus sueños y alcanzar tus metas en este tiempo. No es demasiado tarde, ni las cosas llegaron demasiado lejos. Lázaro tuvo que morirse 4 días y estar detrás de la piedra 4 días y que se descompusiera su cuerpo para que María, Marta y aún el mismo Lázaro y todos aquellos que estaban en ese lugar pudieran ver la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es la frase que el Señor nos está diciendo hoy a nosotros. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y hoy yo decido creer. Y asimismo espero que tú hoy tomes la decisión de creer a Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Qué tremendo. Y entonces en esta enseñanza quiero dedicarme a lo que es el modelo Josué o la estrategia Josué para poseer nuestra promesa. Vemos en el verso 10, estamos en el capítulo 1 de Josué. En toda la serie hemos desarrollado, son algunos versos de este pasaje. Y en el verso 10 dice que Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo. Lo primero que Josué hizo, fíjate aquí, leíamos en el programa anterior del verso 6 al 9 que el Señor le decía, fuérzate y sé valiente y para poner por obra toda la palabra que yo te entrego. Josué, tienes que esforzarte en que la palabra que te estoy dando se establezca un camino derecho para que no te salgas ni a derecha ni a siniestra. Te digo, Josué, que vas a tener que ponerte los pantalones de obedecer la palabra. Es tan fácil desobedecer a Dios por buenas ideas que siempre vienen. Hay muchísimas buenas ideas que siempre vienen por ahí. Sin embargo, nunca nada es mejor que obedecer al Señor. Y vemos en el verso 10 y en el verso 11 cómo Josué inicia a poner por obra la palabra que Dios le estaba entregando. Y vemos entonces que lo primero en lo que es la estrategia es que necesitamos oír e interpretar la orden. Es decir, es recibir lo que Dios nos está dando a nosotros para poderlo ministrar a la gente que ha sido encomendada en nuestra mano. La visión corporativa, la visión que Dios nos entrega como cuerpo, nos las entrega a nosotros de una manera y empieza a hablarnos. Pero es muy importante que tú y yo entendamos que el Señor nos empieza a hablar y nos empieza a ministrar y nos empieza a llenar de fe, nos empieza a llenar de su palabra. Pero nosotros esa palabra, esa orden que estamos recibiendo, necesitamos internalizarla, necesitamos comérnosla para poderla poner de tal manera que la gente pueda leerla y pueda recibirla de manera clara y de manera específica. Cuando el profeta en el Antiguo Testamento le dice, el Señor le dice, oye la visión, recibe la visión y dice, escríbela. Escríbela para que todo el que la lea pueda correr por ella. Aquí encontramos en este verso 10 y 11 de Josué, que Josué está tomando lo que Dios le está diciendo. Josué, yo te he colocado a ti para que lleves este pueblo a heredar. Vas a tomar mi palabra. ¿Cuál palabra? Dios ya le había entregado una palabra al pueblo a través de Moisés. Tenían que aprender a mantenerse en santidad. Tenía que ser un pueblo que no podía juntarse, que no podía mezclarse con
con las mujeres o con las naciones paganas. Tenían que recordar que el único Dios que era digno de recibir la adoración era Jehová y que ninguno de los dioses paganos de las tierras podían recibir de su adoración. Esto es importante porque hay palabras que ya Dios nos entregó. Hay gente que está diciendo, es que Dios no me habla. Necesitas irte a la última vez que Dios te dio a ti una instrucción. Seguiste la instrucción. Estás caminando en esa instrucción. Estás mirando el fruto de esa instrucción en tu vida. Esto es importante porque había mucha de la instrucción ya Dios la había entregado. Dios le había dicho a ellos cómo iban a transportar el arca, quién iba a subir, quién de los ejércitos iba a subir. Ellos estaban establecidos en cuadro, ellos estaban establecidos de tal manera las tribus del norte, las tribus del sur, del este, del oeste. Ellos sabían cada tribu cuáles eran los enemigos que debían enfrentar. El diseño espiritual de aquellos bloques de tribus que Dios hizo en los 4 puntos cardinales respondían de manera impresionante al perfil del enemigo que tenían que enfrentar. Es decir, Dios ya había establecido muchísimo cómo iban a estar las órdenes sacerdotales establecidas, quiénes levantaban el tabernáculo, quiénes colocaban el tabernáculo y quién llevaba qué. Todo esto es importante dentro de lo que es el establecimiento de lo que Dios estaba haciendo. Y Josué toma la palabra e empieza a interpretarla y le dice, toma esa palabra y le dice, pasad por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo. Él entendía que había una impartición. Si vas al verso 7, te encuentras nuevamente de lo que leíamos en el programa anterior. Dice, toma la palabra, haz conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Mientras Josué vivió, es impresionante, dice la Biblia que mientras Josué y los ancianos de ese tiempo vivieron, el pueblo nunca se apartó del Señor. Pero cuando los ancianos y Josué murió, dice que entonces el pueblo se desbocó a hacer lo que quería. Es importante que el liderazgo mantenga bien en claro la prescripción, lo que Dios nos está diciendo que hagamos y que caminemos en todo lo que Dios nos está diciendo que vivamos. No podemos desarrollar, hermanos, y esto es muy importante como líder, como hombre o mujer de Dios que ha sido colocado. Tú no puedes desarrollar un ministerio unipersonal. Este no es el tiempo donde estamos como lobos solitarios. Entre paréntesis se ha dicho que es una frase que en este momento es bien interesante porque proféticamente hablando ha sido reintroducida por un grupo que quiere venir a atacar naciones, pero sabemos que el ataque primordial es en contra de la iglesia. Y cuando el pueblo de Dios permanece unido, los lobos solitarios no pueden destruir nuestras vidas. Esto es importantísimo como rebaño. Ahora fíjate, no podemos desarrollar un ministerio unipersonal. Lo que el Señor le estaba diciendo a Josué era, tienes que tener la capacidad de tomar lo que yo te estoy diciendo y transmitir esta orden al pueblo. Y por eso es que viene y utiliza a los sacerdotes, utiliza a los principales y le dicen, ustedes van a ir al pueblo y le van a decir. Es decir, estaba colocando la visión de tal manera que todo el pueblo lo entendiera. Conducir o liderar no es simplemente alguien que todo lo hace. Es una persona que tiene la capacidad para levantar personas e impartir en ellas y desarrollar en ellas destrezas y habilidades para que la obra de Dios se haga. En los últimos años, con el fenómeno de las mega iglesias, ha sido muy fácil para estos llamados ministerios, no sé hasta qué punto decir mal llamados ministerios, han asumido ¿cómo lo puedo decir? La política de buscar personal a quienes pagan para que hagan la obra. Y nosotros encontramos que bíblicamente el trabajo del verdadero líder es equipar al pueblo para que sea el pueblo el que haga la obra de Dios. Cuando tú te vas y estudias, haces un estudio concienzudo de Efesios capítulo 4, dice que los ministerios existen hasta que todos
puedan subir a un nivel, a una estatura, y esa estatura está establecida, es la medida, esa medida es el varón perfecto. Y está refiriéndose a Cristo y dice, hasta que todos lleguemos a la madurez, hasta que todos alcancemos el mismo nivel de fe. En otras palabras, el trabajo del líder es poder impartir, y lo que Dios nos está entregando, la visión que nos está entregando, tiene que ser una palabra habilitadora, una palabra formadora, una palabra que equipe, una palabra que consuele, una palabra que edifique al pueblo. Y esta es la razón por la cual el profeta dice, tienes que escribir la visión para que el que la lea pueda correr por ella, pueda desplazarse por ella, pueda tomar lo que tiene que tomar y entonces hacer lo que le corresponde hacer. ¿Qué cosa más tremenda? El dirigir, el liderazgo de excelencia entiende que el trabajo se hace en equipo. No es unilateral, unipersonal, ni es solamente los demás hacen para mí. Todos hacemos. Dios colocó personas, cabezas dentro de ciertos ministerios, es para equipar, lo vuelvo a decir, para formar y para que todos los miembros de ese cuerpo, de ese grupo corporativo que está allí, pueda desarrollarse a todo lo que Dios ha dicho. La segunda cosa es que Josué no dudó, sino que inmediatamente obedeció. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como gente de Dios en este tiempo es cuando Dios nos habla, queremos probar la palabra 1000 veces. Ahora, eso no es malo. Lo malo es que la mayoría estamos probando si es Dios o no, es porque muchos de nosotros no sabemos cómo suena la voz de Dios. Yo siempre he dicho que como mamá, yo sé en un cuarto lleno de niños cuando uno de mis hijos está hablando o llorando. Yo puedo saber en un cuarto oscuro lleno de hombres cuál es la voz de mi esposo y puedo llegar a él. ¿Por qué? Porque hay algo que se desarrolla con la relación íntima a lo largo de los años, y es que tú no necesitas los sentidos naturales para poder discernir, percibir quién es, en este caso, por ejemplo, quién es tu cónyuge en un lugar donde están todos revueltos. Porque esto es importante. La razón por la cual mucho pueblo de Dios tiene que probar y probar y probar si es Dios el que le está hablando es porque no sabe cómo suena la voz de Dios. Han estado expuestos a tantas enseñanzas de hombre, a tantas enseñanzas falsas, a tantas voces falsas que no conocen la voz del maestro, no conocen la voz del verdadero pastor. Y si hay algo, una destreza que necesitamos desarrollar en este tiempo, son oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice, son ojos para ver lo que el Señor está haciendo. Apocalipsis en repetidas oportunidades usa esa frase que hasta frío nos da en el estómago: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. En otras palabras, es una capacidad que necesitamos desarrollar, necesitamos hacer crecer en nosotros ese sentido de la audición, que sea una audición tan fina que sin lugar a dudas nosotros sepamos que Dios nos está hablando. La razón por la cual Josué inmediatamente puso manos a la obra era porque Josué conocía la voz de Dios. Josué había estado en Sinaí el día que el Señor estaba hablando con Moisés, porque la Biblia dice que él llegó hasta cierto lugar allí en el monte y él podía oír la voz de Dios. Dice que Josué nunca se apartaba de Moisés, es decir, que cada vez que Moisés se encontraba con el Señor, Josué estaba cerca. Josué conocía aquella voz, Josué sabía cuál era el tono, Josué sabía cuál era la intensidad, Josué sabía cuál era el contenido, y por lo tanto cuando Dios le habla a Josué, Josué no tuvo dudas en poner en práctica inmediatamente aquella palabra. Ahí en el verso 11 dice: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Fíjate esto. Recuerda que estábamos leyendo en el verso 1. El Señor le dice: Josué, mi siervo Moisés se murió, levántate tú y pasa este Jordán. Ahora Josué viene y le dice al pueblo, todo el pueblo se prepara porque vamos a pasar el Jordán. Dios le entrega la palabra a él, pero él como el líder, el hombre que Dios iba a usar en este nuevo tiempo para que aquel pueblo poseyera su promesa, para que aquel pueblo heredara estas naciones.
le dice al pueblo, ustedes tienen que prepararse. Ya nosotros sabemos cuáles son las normas. Ya nosotros sabemos lo que Dios demanda. Dios espera que nosotros nos santifiquemos. Y este es el tiempo de que si vamos a pasar un tiempo de muerte, porque Jordán significa muerte. Jordán significa hacer morir nuestra carne. Jordán significa hacer morir nuestras, vamos a decir, nuestras agendas, nuestras expectativas. Y Josué le está diciendo, la única manera de atravesar el Jordán es que nosotros nos preparemos. ¿Cómo te estás preparando tú, hombre o mujer de Dios? Estamos atravesando un Jordán en este momento. Dios está matando todo lo que nosotros esperamos. ¿Qué esperamos del ministerio? Mucha gente entra al ministerio es porque es la manera más fácil de mantenerse. Bueno, así no tengo que trabajar en un lugar secular. Oye, qué triste que eso sea así. Mucha gente entra al ministerio porque piensa que es muy fácil pastorear. Bueno, y sacan la cuenta enseguida. Si yo tengo 50 miembros, a tanto de diezmo y tanto de ofrenda, con eso la hago. Hermanos, en el nombre de Jesús. Pasar el Jordán significa que mis agendas personales, que mis sueños, que lo que yo espero va a morir porque voy a tomar es la agenda de Dios. Dios nos levantó para entregar la tierra por heredad, no para que nosotros seamos beneficiados. Pero sí vamos a ser beneficiados. Lo maravilloso es que sí vamos a ser beneficiados, pero el motivo no puede ser eso. El motivo es ver al Señor establecido en la vida de la gente, en la vida de las naciones. Dios nos está levantando y está purificando, ha estado purificando a su pueblo. Dice en el libro de Malaquías que Él ha venido como con jabón de lavadores y se ha puesto a afinar a los hijos de Leví primeramente, porque es necesario que nosotros, como gente que está delante, podamos entregar una palabra pura porque hemos sido purificados. Una palabra confiable porque somos gente confiable. Solamente la gente que ha sido formada por Dios, solamente la gente que ha sido verdaderamente procesada por Dios es gente que es confiable. Es gente que a pesar de que vengan las tentaciones no va a caer. Nosotros como gente de Dios estamos, por supuesto, siendo expuestos constantemente a fuertes tentaciones, pero cuando le tememos al Señor podemos decir no. Podemos responder como Jesús, no solo de pan vive el hombre, no solamente de fama vive el hombre. O sea, yo no necesito irme por ese camino, ya el Señor estableció el camino. Podemos enfrentar las tentaciones con una palabra que ha salido del trono de Dios y con esa palabra nos sustentamos en los momentos difíciles. Ahora Él le dice, van a preparar comida. ¿Por qué? Porque ya el maná había cesado. ¿Qué cosa más tremenda? Escribir una visión, entregarle al pueblo una palabra en un momento donde acostumbrados por 40 años a no tener que cocinar nunca, tenían ahora que cocinar porque el maná había cesado. Dice que en el momento que ellos empezaron a comer el fruto de aquella tierra, el maná cesó. Y le dice, tienen que prepararse comida porque vamos a atravesar el Jordán. Tenían que sacar los habitantes de aquella tierra. Hay palabra nueva que el Señor está trayendo. Hay palabras que necesitamos tener a mano, hermanos, preparados para nosotros tener esperanza en los momentos que vienen por delante. Vienen momentos donde vamos a enfrentar enemigos fieros, pero tenemos que tener la palabra de Dios bien clara en nuestros corazones. No te dejaré ni te desampararé. De la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Así como estuve con Moisés en todos esos momentos difíciles, yo voy a estar contigo. Yo quiero tomar esa palabra allí y de alguna manera quiero declarar que somos afianzados en esa declaración en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, observemos de manera interesante, este pasaje es tan rico, el libro de Josué es muy rico en principios, cómo Josué retransmite la orden del Señor. Si te vas a Josué capítulo 3, verso 5, dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Verso 6, y habló Josué a los sacerdotes y le dijo, tomen el arca del pacto, pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio en el capítulo 1? Le dijo, Josué, vas a hacer todo lo que yo te digo y no te olvides, mi arca va a ir delante de ustedes porque ella es la que va a decirles el camino
que deben andar. Ustedes, eso sí, vas a poner un espacio entre el pueblo y el arca, pero no pueden quitar la vista del arca. ¿Y qué es lo que hace ahora Josué en el capítulo 3? Viene Josué y le dice a los sacerdotes, tienen que santificarse. Todos ustedes tienen que santificarse porque van a estar mirando el arca, van a estar mirando la presencia misma de Dios. Va a haber un espacio, pero sacerdotes, tomen el arca y ustedes van a ir adelante. ¡Wow! Esto es tremendo. Y dice que ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Esto es un líder que está transmitiendo la visión de Dios para el tiempo que le corresponde vivir. Es un líder que toma la palabra que le ha sido entregada y empieza a ponerla en acción. Toma la palabra y de allí extrae la estrategia para poder enfrentar a los enemigos de tal manera que puedan ser desposeídos, sacarlos del lugar donde están para que entonces el pueblo pueda poseer sus promesas. Y dice que entonces Josué le dijo al pueblo, santifícalos, y le habló a los sacerdotes. Esto me habla a mí de que empezó a organizar al pueblo y a ordenarlos en su orden y en su rango. Esto es sumamente importante. Estamos hablando de estrategias. No te olvides que estamos hablando aquí acerca de cómo nosotros vamos a poseer la tierra, cómo nosotros vamos a lograr ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Pues la única manera de ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida es trayendo orden, disciplina, es utilizando de la misma palabra que Dios nos ha entregado para sacar de ellas las estrategias, transmitirlas al pueblo, y en esa transmisión nosotros empezamos a colocar a cada persona en su orden y en su rango, a cada persona en su sitio para que pueda desempeñarse de una manera excelente en el llamado que Dios le ha dado, con poder, con autoridad, con unción, con pasión. Y esto es lo que hace Josué. Dice que no podían perder de vista el arca en ningún momento. Así es que Josué no permitió que el arca se perdiera de vista porque sabía que de allí venían las instrucciones. Dijo, es el arca la que va a establecer el camino por donde van a ir, porque ustedes nunca han caminado este camino antes. Sabemos entonces, además de esto, que Josué en la manera de retransmitir las órdenes le dio bien en claro al pueblo que más les valía obedecer las instrucciones, porque de lo contrario morirían. El pueblo ya en el desierto había visto a aquel Dios airarse en contra de ellos y de una sola matar a 20,000 personas, a 3,000 personas, a 5,000. O sea, ellos vieron cómo Dios en momentos, el mismo Dios que les amaba y les daba promesas, porque simplemente no seguían la instrucción, venía en contra de ellos y hacía que la tierra se abriera. Así es que aquel pueblo sabía que más les valía obedecer a Dios a través de la palabra que Josué les estaba dando, porque de ahí dependía su vida. Qué cosa más tremenda. La tercera cosa que Josué hizo es que buscó la unidad. Y en este punto yo voy a retomarlo para el programa siguiente. Hemos visto ya dos cosas de la estrategia que él puso. La primera es que se esforzó en oír la palabra y ponerla por obra. Y segundo, retransmitió esa orden colocando a cada uno en su orden y en su rango, ordenando a aquel pueblo. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú sintonices mi próximo programa, porque vas a aprender cosas que son sumamente importantes para ti y cosas que son sumamente valiosas, porque lo tercero que vamos a ver es cómo Josué procuró la unidad en el pueblo. Quiero bendecirte y declarar sobre tu vida que la paz de Dios llena tu corazón. Te espero en el próximo programa. Dios te bendiga.